Para el circuito de la figura, calcule el valor del parámetro K de tal forma que para T mayor a T sub X, la tensión del condensador sea esa expresión que se muestra acá en el circuito, esa expresión que se muestra acá en el circuito, y asuma que el valor de R es de 9,5 ohms y que el valor de C es de 0,3 milifarads. Bueno, entonces, ¿cómo se resuelve y qué es lo que está sucediendo en ese problema? Entonces, miremos que en el circuito de la figura, pues, ¿qué es lo que podemos estar observando? Tenemos una fuente de alimentación que de valor B sub S no me especifican de tal cuánto vale B sub S, pero sé que es solo B sub S, ¿cierto? Una resistencia, un condensador, fuente dependiente de resistencia, y acá en este punto, donde voy a nombrar, en este punto en particular, donde estoy señalando, tenemos un interruptor. Lo voy a llamar el interruptor S, o en algunos textos también lo suelen llamar K, ¿sí? Para no confundir con la S de Laplace, pero es un interruptor S, ¿sí? Ese interruptor, como podemos ver acá, está en la posición 1 y en un tiempo llamado T sub X y en un tiempo llamado T sub X va a tener una acción. ¿Cuál va a ser la acción según este problema? Miren que la flecha me está indicando que el interruptor va a pasar de la, de la posición 1 a la posición 2. En la posición 1 a la posición 2. Entonces miremos que el interruptor S, básicamente en el interruptor S, como lo tenemos ahí en el problema, como lo tenemos ahí en el problema, inicialmente está en la posición 1, ¿sí? Inicialmente está en la posición 1, y entonces en t igual a un t sub x, que no me mencionan en ese, cuál es ese instante de tiempo en el que hace la acción. ¿Cuál va a ser la acción? Va a pasar de la posición 1, o sea, va a conmutar, o sea, va a mover, o sea, a desplazar a la posición 2, ¿sí? Va a quedar en la posición 2. Dependiendo de los problemas de circuitos o del ejercicio que usted esté resolviendo, la literatura, los libros o un problema en particular, usted puede encontrar topologías de los switches de ese tipo, de ese estilo. O sea, miren que aquí hay una flecha, la flecha me está indicando que va a pasar de la posición 1 a la posición 2. En algunos problemas incluso pueden pintarles doble flecha. ¿Eso qué quiere decir? Que puede pasar, por ejemplo, que se va a pasar de la posición 1 a la posición 2 y luego se devuelve a la 1. Eso pueden hacer en otros problemas, inclusive en uno de los ejercicios propuestos en los talleres hay un ejercicio con esa idea. Pero el problema me tiene que indicar, en el caso de que el switch se devuelva, cómo lo va a hacer, porque digamos que aquí no me están diciendo nada, ¿sí? Si usted ve esta topología así simple, lo que quiere decir es que el switch pasa de la posición 1 a la posición 2 y ahí se queda. El interruptor se queda en la posición 2 en el instante que se movió y en el instante que movió y avanza el tiempo hasta infinito, el interruptor queda en la posición 2. Ahora, de esa acción del interruptor, o sea, cuánto tiempo se demora el interruptor pasar de la posición 2 a la posición 2, básicamente el delta tiempo es 0 segundos, ¿sí? El interruptor, eso es una acción instantánea, eso es una acción instantánea, el interruptor pasa de la posición 1 a la posición de manera instantánea. Entonces eso es un cambio instantáneo y ese cambio instantáneo, pues hay dos puntos de vista. Hay un problema antes de que el interruptor está en posición 1 y un problema total, que puede ser totalmente diferente cuando el interruptor está en posición 2. ¿Por qué? Porque el circuito que usted va a estudiar pues, puede cambiar su topología. Y un cambio instantáneo y en presencia de almacenadores como el condensador puede provocar un régimen transitorio. Es un régimen transitorio. Eso digamos que en contexto del problema. Entonces, aquí me hablan de una variable que se llama V sub C de T en particular. Esa V sub C es la tensión de ese condensador, pero prestamos atención a V sub C. Y me dicen que la tensión del condensador para T mayor a T sub X tiene una forma, tiene una función. Y esa función es solamente válida para el momento que el interruptor está en la posición 2, ¿no? O sea, me están diciendo que para tiempos mayores a T sub X esa es la expresión de la tensión del condensador. Quiere decir que para antes del condensador, muy probablemente la expresión en el dominio del tiempo sea muy diferente a eso, ¿sí? Sea muy diferente a eso. Y eso digamos que algo particular en problemas con interruptores, que la solución de un problema, la solución quiere decir calcular una variable, por ejemplo, la solución va a ser diferente a medida que avanza el tiempo, ¿no? La solución va a ser diferente a medida que avanza el tiempo. Listo. Entonces, ahora sí vamos a entrar en contexto. Me dicen que el parámetro acá, pero miremos qué es lo que está sucediendo acá. Tenemos dos instantes de tiempo, ¿sí? Tenemos dos instantes de tiempo y miren que me dan mucha información en t mayor que 0, ¿sí? Entonces miremos que tenemos dos instantes de tiempo, t menor que 0, el t menor que 0, el interruptor está, voy a dejarlo así tal cual, voy a traerme ese circuito que está acá. Vamos a mirar la estructura del circuito. En t menor que 0, ¿qué quiere? Ah, perdón, en t menor a t sub x, no, menor que 0, perdón. En t menor a t sub x, ¿por qué este tiempo? ¿Por qué t sub x?
usted tiene que revisar lo siguiente. En el circuito, ¿qué puede estar provocando eventos o cambios instantáneos? Primero, la acción de los interruptores. Hay un interruptor acá. Sí, hay un interruptor acá. El interruptor está provocando un evento y ese evento quiere decir que el circuito antes de este evento, antes de que el circuito, el interruptor para la posición 1 a la posición 2, el circuito que usted tenga que estudiar sea totalmente diferente al circuito que tenga que estudiar en T mayor bueno, el interruptor pasa a la posición 2. Pero eso no es suficiente. No nos podemos quedar solamente con el interruptor. Porque lo otro que puede estar provocando un cambio instantáneo, o sea, que haya un cambio en del punto de vista físico o una señal del circuito, pueden ser la fuente independiente. Pueden ser la fuente independiente. Miremos un momento esa fuente que tenemos ahí de valor versus. Y miremos dos panoramas. Porque no es lo mismo. Por ejemplo, si usted mira la fuente así tal cual, ahí dice B/S en función del tiempo. Y ustedes, B/S es un número, una constante. Y usted como grafica una constante en el dominio del tiempo, pues es lo que hace, pues, básicamente es una constante. Es una constante en el dominio del tiempo. Quiere decir que esa fuente siempre va a tener un mismo comportamiento de menos infinito a infinito. Una cosa muy diferente que le han dicho, por ejemplo, B/S por UDT. B/S por UDT. ¿Por qué? Porque es que el UDT lo que está haciendo es que para t menor a 0, por el comportamiento UDT, lo que estaría haciendo UDT es que para antes de 0, porque recordemos rápidamente digamos, la función de UDT, es que UDT lo que le está diciendo a usted es que esa función vale 1 para t mayores a 0 y que esa función vale 0 para t menores a 0. Es decir, que si yo multiplico B sub S por UDT antes de 0, estoy multiplicando 0 por B sub S, 0 por B sub S, es decir, antes de 0 vale 0 la función, y 1 por B sub S para t mayor que 0, es decir, en t mayor que 0 la fuente, pues tiene un valor totalmente diferente. O sea, vale B sub S. Entonces miren que por la presencia de los UDTs, porque no necesariamente tiene que ser este, pues hay otras versiones, UDT menos V menos T, UDT menos un desplazamiento, etc. Aquí la cuestión es que valor de eso es la fuente. Aquí diferente porque miren que el UDT está provocando que la fuente tenga un valor, la fuente pase de valer, un ejemplo acá, la fuente va a pasar de valer 0 a B sub S y se demoró 0 segundos en hacer eso. Es decir, que hubo un cambio instantáneo de forma, o sea, hubo un cambio de la fuente de manera instantánea, ¿sí? De manera instantánea, de manera instantánea. Entonces, ese es otro tipo de cambio instantáneo que puede estar provocando fenómenos transitorios en el circuito, no solamente los interruptores. Esto puede ser un circuito que no haya ningún interruptor y uno dice, ¿dónde está el cambio instantáneo? Lo puede estar provocando la fuente de alimentación que tiene ese comportamiento, que pasó de un valor a otro valor, no necesariamente pasar de 0 a una fuente, o de su S a 0, puede pasar de un bol a 2 bolos. O sea, hay un cambio instantáneo, ¿sí? Hay un cambio instantáneo. La fuente tuvo un valor abrupto de un momento a otro. Un momento a otro. Entonces, los dos instantes son para t menor a t sub x, para los t menor a t, en este caso en particular, nuestra fuente es esta, ¿sí? En nuestro caso en particular, nuestra fuente es esta, ¿sí? Entonces, para más, para menos, lo único que está provocando cambio instantáneo en el circuito es el interruptor. La fuente no provoca cambio instantáneo porque de una manera muy fácil de identificar es que usted a la fuente con esta función en calor unitario o que le digan a usted B sub S como una función por partes. No es el caso en particular de acá dijeron B sub S, es un valor. Es un valor. Es un valor. Aquí incluso puede ser hasta una función, pero una función que es continua en todo el dominio del tiempo. Aquí hay una descontinua, un cambio abrupto, entonces el cambio abrupto puede provocar un régimen transitorio. Pero en nuestro caso es este. Entonces tenemos un circuito para t menor a t sub x. Para t menor a t sub x, usted quiere calcular b sub c. Y básicamente b sub c, usted mira, voy a encerrar esa parte de acá que está naranja. B sub c usted lo va a calcular en el circuito que está encerrado en naranja. Es decir, un circuito en el cual hay una fuente, una resistencia y un condensador en serie, tres elementos en serie. ¿Qué pasa con la fuente dependiente y la resistencia? ¿Por qué no las tengo en cuenta? Porque básicamente esto que está acá, cuando el interruptor está en esa posición, pues este punto no se conecta con este. Aquí abajo está conectado, estos dos elementos están conectados aquí abajo en este nodo, pero no están conectados en el nodo de arriba. Entonces digamos que la idea es que para que la fuente y la resistencia participen en el circuito o hagan parte de los cálculos, no es suficiente con que se conecte aquí. También debería estar conectado aquí arriba, pero como arriba no, los dos nodos que voy a subrayar, aquí abajo aquí están conectados, pero el nodo de aquí arriba no está conectado a ese elemento. Entonces, por ende, básicamente, la fuente dependiente de la resistencia, usted las puede ignorar. Usted quiere calcular B sub C en ese circuito. ¿De dónde va a calcular B sub C para terminar B sub X? Pues simplemente en el circuito donde está una fuente
la resistencia del condensador. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede en T mayores a T sub X? ¿Qué sucede en T mayor a T sub X? Es decir, en el instante T igual a T sub X, el interruptor, voy a borrar esa parte de acá, el interruptor pasó de estar de la posición 1 a la posición número 2, a la posición número 2. ¿Y eso qué implica? ¿Qué quiere calcular usted? De sub C. Ahora de sub C, pero de sub C, ¿en qué circuito está? Ahora miren que voy a cerrar este circuito que está acá. Entonces miren que el panorama es el siguiente. En el circuito de la izquierda, el B sub C se va a calcular de un circuito que es una fuente, una resistencia y un condensador. Y ahora en el circuito de la derecha pasa lo mismo que está sucediendo en el caso anterior. Ahora miren que la fuente, y la resistencia de 2R ya no hacen parte del circuito donde está el condensador. Es decir, que eso que saca usted lo ignora. Ahora usted quiere calcular B sub C en un circuito que tiene una fuente dependiente de valor K B sub Y, una resistencia de valor R que tiene una tensión B sub Y, y el condensador. Entonces miren que son dos ejercicios totalmente diferentes. Entonces, por ende, la solución del problema B sub C en términos antes de la acción del interruptor es muy diferente a la acción del T mayor a T sub X. Pero ¿cuál es la diferencia entre este y este? Acá, si usted hace un barrido en el tiempo, el evento ocurrió en T igual a T sub X. Quiere decir que antes de T, para tiempo menor a T sub X, nunca usted ha presenciado un cambio instantáneo en el circuito. Entonces, por ende, usted está resolviendo aquí un problema de régimen permanente. ¿Qué quiere decir un problema de régimen permanente? La solución de un circuito común. Digo, no, que si yo tengo una fuente, una resistencia y un condensador, ¿cómo resuelvo eso? Pues con análisis de circuito que usted ya conoce. No, que si la fuente es de continuo, entonces el condensador se vuelve circuito abierto si yo no impongo corriente. No, que si la fuente es sinusoidal, entonces usted hace análisis de fasores, ejemplos. Pero es decir, usted está solucionando, usted la palabra régimen permanente, o ¿por qué se dice régimen permanente? Porque usted nunca presenció un cambio antes del tiempo en el de eso de que, o sea, nunca vio que ocurrió un evento. Entonces, preocúpese en ese momento de la palabra régimen permanente, le dice usted, oiga, usted está solucionando un problema normal de circuito, un problema, o sea, se ignora eso de transitorio, ¿no? Usted resuelve un circuito, lo que tenga que resolver, pues usted. ¿Cuál es la diferencia con T mayor a T sub X? Quiere llegar B sub C y lo tiene que resolver en ese circuito. Pero la diferencia es, aquí hay dos cosas a tener en cuenta. Primero, hay un cambio instantáneo. Y segundo, ¿qué quiere calcular B sub C? B sub C está en un circuito, está en ese circuito, pero en el circuito ahí está incluyendo un elemento almacenador. Un elemento almacenador. Como en el tiempo, para T mayor a T sub X, en el tiempo T igual a T sub X ocurre un evento, y ese evento hace que usted estudie ese circuito, y el circuito que quiere estudiar es B sub C de la variable, y está incluido un elemento almacenador. El elemento almacenador no le bota rápidamente un régimen permanente, o sea, usted no puede ver un régimen permanente. ¿Por qué? Porque el almacenador está provocando un régimen transitorio debido a que los almacenadores, en el caso del condensador, recuerden que el condensador no permite cambio abrupto de tensión. Es decir, que existe una condición de continuidad que es que B sub C en el tiempo que ocurrió el evento, en ese caso se llama T sub X, tiene que ser igual al momento, tiene que ser justo igual. O sea, él no va a permitir, la tensión del condensador no va a pasar de valer 0 a B sub S de forma inmediata. En el caso que puede ser posible, pero si fuera un condensador conectado a una fuente. Pero en un circuito donde hayan el solo hecho de que existan resistencia, la resistencia va a provocar un efecto, va a permitir que exista esa condición de continuidad. O sea, que el condensador básicamente no va a responder. Si un condensador puede tener un valor, puede cambiar de 0 a S, pero no lo hacer de manera inmediata cuando exista la resistencia. Va a conservar la condición de continuidad, lo cual no va a provocar estos cambios abruptos. Es decir, que el condensador no va a pasar, va a empezar a hacer algo como esto. ¿Sí? Va a haber una adaptación dependiendo del problema, ¿no? No siempre va a hacer esto. Depende del orden, si es primero o segundo orden. Pero entonces a lo que quiere llegar es que el condensador puede llegar a un nuevo valor y se queda quieto ese nuevo valor, pero no lo va a hacer de manera instantánea. No lo va a hacer de manera instantánea porque va a respetar una condición de continuidad. En el momento que hubo un evento, en ese momento él se va a quedar quieto. Yo ya sé que la nueva función pues tiene que arrancar donde iba la otra. Y pues para el caso del inductor, lo que se va a respetar la condición de continuidad, en el caso de que existiera un inductor, pero es en la corriente. La corriente antes del evento tiene que ser igual a justo después del evento. Entonces el hecho que haya una presencia de almacenadores va a provocar que para este instante, para T mayor a T sub X, el análisis que yo tengo que hacer de circuito no es régimen permanente, sino un régimen
transitorio. ¿Y qué análisis de régimen transitorio? ¿Cómo se hace? Ahí donde empieza usted a utilizar sus técnicas, como en el dominio del tiempo, o en el caso de nosotros, técnica de transformada de Laplace. O técnicas de transformada de Laplace. Entonces, en el tema mayor de su X hay una pequeña diferencia. La señal que usted quiera estudiar, sea la que sea, en este caso de succès, va a tener, aquí estoy hablando en el instante, no lo voy a dejar aquí abajo para seguir la idea. En este instante, o sea, en el tiempo mayor de su X, el succès se va a componer de dos partes, la componente natural y la componente forzada. ¿Sí? La natural es la función que modela básicamente el transitorio. ¿Cómo la función va a pasar, cómo el de succès, o la señal en ese caso de succès, va a pasar de un valor a otro valor? ¿Cuál es el nuevo valor? Eso lo define el régimen permanente. ¿Sí? Entonces digamos que esto es básicamente, eso lo define el circuito, ¿sí? Eso lo define el circuito. Y la natural es básicamente la forma en que la función se adapta de un nuevo valor a otro valor. Como yo les decía, va a pasar de un valor a otro valor, pero ¿cómo va a ser esa forma? Puede ser esto, en el caso de un circuito de primer orden, o pueden hacer cosas como esta, por ejemplo en segundo orden. Es decir, la natural modela este comportamiento transitorio, se transiente lo modela la natural. Y ese nuevo valor de régimen permanente no siempre es constante, puede pasar, usted puede pasar a esto, también que se quede así una función sinusoidal constante. Eso de qué va a depender. El régimen forzado básicamente es el valor final, o sea, donde va a tender a estar, cuando ya desaparece el transitorio, qué es lo que va a quedar del circuito, y esto le define la existencia de las fuentes independientes. Y también la función de la fuente independiente. La forzada va a tener la forma de la fuente independiente. Ah, no, que si para t mayor que 0 la fuente es de continua, la forzada va a ser también de continua, constante. Ah, no, que si la fuente en t mayor que 0 es sinusoidal, lo mismo va a ser. Pero entonces, tiene la mínima garantía que tiene que usted tener para que exista forzada es que existan fuentes independientes. No le asegura el hecho de que hay, ah, no, que como hay fuente independiente automáticamente hay forzada, no. No, pero por lo menos usted sabe que puede existir forzada si hay fuente independiente. Puede existir, puede que no, puede que sí, puede que no. Puede que sí, puede que no, dependiendo de lo que le quieran mirar a usted. La natural va a existir sí o sí cuando exista un régimen transitorio. O sea, el régimen transitorio le está obligando a que exista natural. A que exista natural. El régimen transitorio automáticamente le define, o sea, el régimen transitorio, la natural, tiene que existir sí o sí. Sí o sí. Y en este caso en particular, aquí nos podemos dar cuenta en este problema en particular, T mayor a T sub X, que mira el circuito que usted va a estudiar. Tiene condensador, fuente dependiente y resistencia. No hay fuente independiente en el circuito. Oiga, sí, aquí hay una fuente independiente, pero no está conectada al circuito. Esta fuente dependiente de la resistencia, básicamente, se están ignorando, no tiene nada que ver en los cálculos de acá. Se dice, en ese circuito en el que voy a hacer análisis, no hay fuente independiente. Entonces, para más, para menos, usted puede rápidamente decir, régimen forzado, no, a ver. Régimen forzado, no, a ver. Recordemos eso, régimen forzado, no, a ver. Y la natural, entonces solamente va a tener natural. El circuito va a tener solamente natural, ¿sí? Y la componente natural, digamos que analice usted rápidamente. El circuito solamente tiene un almacenador, un único almacenador. No importa nada más. Con que haya un único, o sea, que sea un almacenador, sea el único, o sea, una C, una L, se va a asegurar de una vez con eso que la componente natural, la función natural va a tener la forma A a la menos T sobre tau, tau la constante de tiempo, ¿sí? Y esa forma natural se va a aprender siempre que usted tenga un circuito de primer orden, o sea, que solo hay un almacenador y la constante de tiempo es función de los valores del circuito, o de los elementos del circuito. Es función pues digamos, va a depender de un R y un C en el caso particular, pero depende de los valores. El R pueden ser tanto la resistencia, lo pueden dar la resistencia y las fuentes dependientes. ¿Cómo así que la fuente dependiente? Porque usted sabe que un circuito con fuente dependiente y resistencia se puede al final volver una resistencia gracias al equivalente técnico. Entonces, para más, para menos, la fuente dependiente, entre comillas, hace parte de la constante de tiempo. Y el condensador, pues, es un único elemento, ¿sí? Uno dice, pero ¿por qué la fuente dependiente hace parte del tau? Porque es que la fuente dependiente, si usted lo recuerda, la fuente dependiente es un circuito con fuente dependiente y resistencias, lo puede volver una resistencia gracias al LRT. Y pues el condensador, ¿no? El condensador. Listo.
Ustedes miren que la función natural la está definiendo los elementos del circuito y la forzada es exclusiva de la fuente, es exclusiva de la fuente. Es exclusiva de la fuente, si existe. Y el problema me está diciendo, oiga, para T mayores, para B sub C, en ese instante de tiempo me están diciendo, oiga, la tensión del condensador tiene este valor, B sub S, E a la menos 37, aquí me faltó un menos, en la escritura, A a la menos 37, T menos T sub X. El problema me está diciendo, oiga, para T mayores a T sub X, esta es la función en el dominio del tiempo, como quien dice, ya hicieron un análisis transitorio y me entregaron esto, y me entregaron esto, ¿sí? Me entregaron esto, ¿sí? Y me entregaron esto, ¿sí? Entonces, en función de esto, y miren que esa es la tensión del condensador, solo es esto, la exponencial. Y la exponencial hace referencia a la función natural. ¿Por qué solo hay función natural en T mayor a T sub X? Efectivamente, porque en tiempo mayor a T sub X no hay fuente, entonces quiere decir que el condensador va a pasar de tener un valor y su valor final va a ser 0, ¿sí? Su valor va a ser 0. Y entonces, básicamente, hicieron el análisis de Laplace y se dieron cuenta que esa es la función en dominio del tiempo para T mayor a T sub X. Y a partir de esta información me están diciendo, oiga, nosotros queremos que la función en T mayor, el problema está diciendo, oiga, para T mayor a T sub X, nos queremos que esa función valga a esto. Así que, díganos cuánto tiene que ser K para que la función en el dominio para T mayor a T sub X valga esto. Díganos cuánto es el valor de K para que eso se cumpla. Entonces, para la más, para la menos, lo que nosotros vamos a hacer ahora aquí es hacer el análisis de régimen transitorio en ese instante de tiempo, y miraremos a ver cómo nos queda la función de Laplace y asimilarlo con esto. ¿Listo? Entonces nos vamos a ir para el instante T de una vez al T mayor a T sub X. De una vez nos vamos a ir a ese instante de tiempo. ¿Cuál es el circuito que usted quiere estudiar? Ese que está encerrado en naranja, pero es un circuito de régimen transitorio. O sea, es un circuito que usted hace el análisis de régimen transitorio, entonces por ende, usted el análisis transitorio, pues lo que hemos venido, pues la finalidad de eso es que lo vamos a hacer desde el punto de vista del dominio S. Entonces vamos a pasar el circuito en el dominio S, modelo el dominio S para análisis de transitorio. Entonces, rápidamente, entonces voy a dejar el condensador de último. Aquí tengo la fuente dependiente, la resistencia, y aquí está el condensador, pero lo voy a dejar de último. Bueno, ustedes me disculpan un poco el pulso, vamos a ver un poco acá. Mucho mejor. Y listo. Y aquí el otro terminal del condensador. Por ahora, miren que el condensador, el más está arriba, el menos abajo. Voy a poner aquí estos mismos nodos, el nodo gris y el nodo azul, porque a partir de eso vamos a sacar conclusión. Bueno, empecemos por la fuente. La fuente es de valor más, menos, K veces Y. ¿Sí? Y más, menos, veces Y. Y la resistencia de valor R. Aclaraciones que quiero dejar acá. Si usted, por ejemplo, tuviera una fuente independiente, que en un instante de tiempo es un valor constante, por ejemplo, el B sub S, voy a asumir que es constante, cuando usted le pasa la transformada Laplace B sub S sobre S. A lo que quiero llegar es que la única que tienen la que usted le puede aplicar transformada Laplace son la fuente independiente. La fuente dependiente usted no vaya a cometer el error de decir, un error que se suele cometer. Dice, ah, no, ¿qué vale K B sub Y? Entonces, la transforma Laplace es K B sub Y de S, solo porque su Y es constante. No. La transforma, mire, la fuente dependiente usted no la aplica transformada. A la fuente dependiente no aplica transformada. ¿Por qué? Porque es que las fuentes independientes, a la larga, lo que yo les digo, ese circuito que está aquí tal cual, por dos razones. Primero, ese circuito así tal cual, como está, yo lo puedo básicamente reescribir como una nueva resistencia. Y ya digamos que la resistencia se queda quieta. O sea, la resistencia en dominio se queda la misma resistencia. Y segundo, B sub Y está dependiendo de... Para que exista un B sub Y, tiene que haber una fuente independiente. Es decir, que si llegaba el caso, existiera una función de Laplace de la fuente dependiente, esa función va a ser muy similar a la fuente independiente. Como hay fuente independiente, pues aquí se no puede decir, no, es que su Y es como constante, entonces yo le aplico lo mismo que no. O sea, lo único que puede aplicar las transformadas a la fuente independiente, a las dependientes no. Por mucho podrá decir B sub Y de S, si se quiere. En el caso, pues no lo estoy dejando así por facilidad de escritura, pero no, o sea, la fuente dependiente no va a aplicar transformada, ¿sí? Digamos que aquí le doy dos explicaciones. Se puede eso con una resistencia, la resistencia queda quieta, o en el caso
esta variable pues está dependiendo del circuito y asumiendo que existe una fuente independiente. O sea, tendré también básicamente, o sería como la forma de la fuente independiente. Pero entonces, de una manera más sencilla, pues no, a la fuente dependiente se no le aplica transformada, solo a las independientes. ¿Listo? Entonces, la fuente dependiente y el condensador, aquí la diferencia es que el condensador, cuando se hace el análisis transitorio, pues se tiene dos opciones, un modelo serie y un modelo paralelo. Cualquiera de los dos modelos va a funcionar. Cualquiera de los dos modelos va a funcionar. ¿Cuándo utilizar uno, cuándo utilizar el otro? Eso depende de gustos, ¿sí? Eso depende si usted le gusta utilizar el modelo serie o el modelo paralelo. Digamos que, no sé, una forma rápida de ver esto, como que estos dos ya están en serie, pues utilizar el modelo serie pues va a ayudar porque me va a quedar un circuito serie. Si yo utilizo el modelo paralelo, estoy, esto en teoría, eh, haciendo la topología un poquito más compleja y de pronto uno puede, uy, tengo que hacer análisis de dos mallas, ejemplo. Entonces, entre más simple sea el circuito, entre lo más pequeñito sea, que básicamente usted solo vea una malla, una rama, así, entonces pues, es lo más práctico. O diferente que, por ejemplo, estos dos estuvieran en paralelo, utilizar el modelo paralelo, porque usted es un solo nodo, o sea, trate de llevarlo a una forma más simple posible. Pero no quiere decir que porque no, si yo utilizo aquí el modelo serie y el modelo paralelo me va a quedar mal, no, los dos lo van a funcionar. ¿Modelo serie qué quiere decir? Un condensador en serie a una fuente, a una fuente. Y recuerde que el más del condensador en el dominio del tiempo está en el azul y el negro en el marrón. Y hay que aclarar esto. En el dominio de el dominio de ese, perdón, son dos elementos. La tensión es de los dos elementos. Hay errores que comentan. No, aquí en el dominio del tiempo es la tensión del condensador y voy y la coloco acá. Eso sería un error. No, a veces se puede, a veces no. Y ahorita vamos a mirar en qué momento sí, en qué momento no, pero no. Siempre de entrada, la tensión es la de los dos elementos al tiempo, ¿no? A los dos elementos al tiempo. A los dos elementos al tiempo. Tener mucho cuidado con eso. Que en el dominio de Laplace, los dos nodos, mire que es la tensión entre los dos nodos. Lo que pasa es que entre esos dos nodos en el dominio de eso va a tener dos elementos. Aquí va a haber una fuente, el condensador 1 sobre SC, por ahora bajar así con letras. Y la fuente, hay una polaridad. Una fuente, esto es una fuente de tensión, tiene una polaridad. ¿Cómo usted cuadra la polaridad? Digamos que si usted no lo sabe, puede consultarnos en alguna página, en algunas tablas. O digamos que cuando usted ya se aprende el modelo, usted recuerda lo siguiente. Usted aparte del más, el más, y va bajando hacia la fuente. El primer signo que me tengo que encontrar de la fuente también tiene que ser el más. Y el otro sería el menos. Si usted no aprende esto, digamos que de una manera que uno lo aprende de tanto practicar esto, uno dice, bueno, yo busco el más y bajando me tengo que encontrar el primer más. Bueno, insisto, si usted no se sabe, digamos, una manera, se puede rápidamente consultar. Y el valor de esa fuente, el valor de esa fuente, ¿cuánto vale? ¿Cuánto es el valor de esa fuente? ¿Quién lo recuerda? Digamos que cuando utilizan este modelo, es como que hacen referencia a que el evento siempre ocurre en cero, pero es que el evento no está ocurriendo en cero, está ocurriendo en un tiempo diferente. La manera en que yo lo interpreto a continuación es la siguiente. No voy a colocar B sub C de 0 menos, porque digo que el evento no está ocurriendo en cero, está ocurriendo en otro instante de tiempo. Entonces va a ser B sub C en T sub X menos, sobre S. Y miren que el mismo problema le está diciendo la aclaración a ustedes. Miren que la función es en T sub X. O sea, el evento es en T sub X. Quiere decir que la función B sub C no arranca en cero, arranca en T sub X. Por eso miren que aquí se la escriben de manera desplazada. ¿Qué quiere decir ese desplazamiento? Ese desplazamiento lo que le están diciendo, oiga, la origen de esa función no es en cero, sino en T sub X. ¿Por qué? Porque es que este no arranca en cero, arranca en instante T sub X. Entonces, ese desplazamiento lo estoy reflejando acá. ¿Y qué es lo que nos dice la propiedad de Laplace? Si usted tiene x de t, y pasa un x de s, ¿qué pasa si tiene x de t menos t sub 0? Entonces, la transforma es la misma x de s multiplicada por el desplazamiento menos t sub 0 por s. Que si se aplica lo mismo con la derivada, entonces aquí, ¿y para qué quiero hablar de la derivada? Que a partir de la derivada que sale ese modelo de Laplace. Entonces usted se da cuenta que si se aplica la derivada desplaza, usted tiene la derivada que es s, x de s menos x de 0 menos, que si usted aplica ahora la derivada desplazada, es esto mismo, bueno, ahora la condición ya no va a ser 0 sino en el instante, y multiplicado por el desplazamiento. Entonces, digamos que, ¿dónde debe estar la condición acá? ¿Dónde debe estar la condición aquí en la cuenta? Y miren que la condición queda multiplicada por el desplazamiento. Queda la menos t sub x, s. ¿Sí? Queda la menos t sub x. Bueno, voy a corregir un poquitico acá, que necesitan un espacio.
e a la menos t sub x es. Seguramente también habrán trabajado con otra alternativa y es que no suelen hacer esto. Como quien dice, oiga, ¿esto dónde salió? ¿Cómo así? Yo nunca he trabajado con eso. Yo sé que hay otra alternativa y es que no hacen esto. Hacen el modelo normal, B sub C, de 0 menos sobre S. Y bueno, también que yo entro con el modelo de fuente dependiente, otro trabajo con fuente independiente, son interpretaciones. Lo que pasa es que para mí, yo trabajo este modelo de esta manera, o sea, usted puede trabajar el modelo en B sub C, 0 menos y este, porque con esto uno ya sabe entrar, oiga, hay que desplazar. Tenga cuidado que hay que, ya con esto me están advirtiendo que cuando yo me devuelvo al tiempo, porque si uno ve un B sub C de S, pues realmente una vez le dice a uno, oiga, es B sub C de T, pero si uno ve un B sub C de S, E a la menos S, oiga, aquí yo, este exponencial me está diciendo, tengo que desplazar. Tengo que desplazar. Entonces digamos que aquí entra, ya esto me está advirtiendo que cuando me vuelvo tengo que desplazar. De pronto hacerlo con el B sub C de 0 menos puede, y si usted no se acuerda que está en un tiempo T sub X, cuando se devuelva al tiempo coloca un B sub C de T cuando no debe colocarlo, que está desplazado. Y segundo, hay que tener mucho cuidado, y es que cuando usted utiliza este modelo y dice, no, es que B sub C de 0 menos, y el B sub C de 0 menos en el tiempo desplazado no es el B sub C de 0 menos, sino básicamente la interpretación es el B sub C evaluado es la función evaluada en T sub X. Lo que pasa es que cuando usted coloca T sub X menos T sub X le da B sub 0. Pero entonces no, se les olvida que aquí no va el B sub C de 0 menos, sino el B sub C de T sub X menos. Y eso puede ser un problema porque ven el 0 menos y colocan la función evaluada en 0 y no es la función evaluada en 0, sino T sub X. Entonces digamos que si usted no está muy piloso con esto, puede cometer esos dos errores. Entonces yo prefiero utilizar este modelo que les muestro acá, porque ya automáticamente me está recordando, oiga, no estoy en tiempo cero, estoy en un tiempo diferente. Y oiga, me estoy desplazando. La otra interpretación también es válida, solamente que hay que tener mucho cuidado o escríbalo en grande, oiga, estoy en tiempo mayor a T sub X, para que no se le olvide que hay que desplazar y que la condición que usted tiene que utilizar es cierta condición. Y entonces, aquí lo que hay que hacer es calcular B sub C de T sub X. Aquí lo que vamos a tratar de hallar es B sub C de T sub X menos, o sea, el B sub, bueno, aquí solamente la condición. Y esta tensión acá, ¿quién es? La tensión del condensador. Que sacan esos dos terminales. Esa tensión, pues lo voy a escribir aquí aparte, pues sería la tensión del condensador, o que eso es una condición, sería la tensión del condensador, L a menos T sub X, S también. Aquí esto es un número, no es la función evaluada en T sub X entre S, y aquí es la tensión del condensador, que no es B sub C de T, sino B sub C multiplicado por el desplazamiento. Y lo que hay que calcular es esto, esa función, lo que hay que calcular esa función. Y uno puede pensar, oiga, pero ese exponencial no complicará el trabajo, no complicará hacer mallas, o sea, uno meter nuevos mallas con un nodo con un exponencial. Ya se van a dar cuenta de varias cositas a continuación. Entonces, aquí en adelante es hallar esa función en rojo. Y aquí en adelante es hallar de sub c de sub x menos. Bueno, aquí, bueno, si por ejemplo vamos a tratar de armar ecuaciones para hallar esto. No sé, por ejemplo, voy a colocar aquí una corriente en ese sentido, y esa corriente también tiene que ir con el desplazamiento, porque esa señal también está desplazada. ¿Y eso con qué fin? Pues voy a hacer, digamos, el LDK con la corriente, y ese LDK, ¿qué es? Entonces, sería I de E a la menos T sub XS, ¿factor de quién? Pues 1 sobre SC más R, ¿cierto? 1 SC más R, más K de sub Y, y esa fuente aquí que vale menos B sub C de TX menos sobre S. Bueno, voy a bajar esto un poquitico, que se queda un espacio, aquí no hago aquí abajo, el LDK por E a la menos T sub X es, y esto igual a 0. Y pues la idea, aquí todavía no he agregado la variable que me interesa, pues sabemos lo siguiente, ¿no? Por ley de Ohm ya sabemos que B sub Y es el mismo, R por la corriente, E a la menos T sub X, es eso con qué fin, de ir eliminando eso acá, es decir que aquí me va a quedar y E a la menos T sub XS, factor de 1 sobre SC más R, más K, pero en vez de colocar B sub Y, ahora voy a colocar esto R. ¿Por qué? Porque miren que B sub Y es R y E a la menos T sub X, y lo estoy factorizando. Aquí lo estoy factorizando. Y eso que está aquí pasa por el otro lado,
hacer esto B sub C de T sub X menos sobre S, L a menos T sub X, S. Miren lo siguiente, miren lo siguiente. Voy a encerrar esto que está en verde y voy a encerrar esto que está en verde. Yo puedo seguir aquí haciendo operaciones y despejar, ¿no? Yo puedo seguir haciendo aquí operaciones y despejar, ¿sí? Y es más, se puede incluso hacer, se puede incluso hacer. Entonces, esto, voy a hacer eso rápidamente antes de sacar la conclusión que les quiero dar. Era menos T sub XS, factor de, vamos rápidamente a esta operación. Esto sería SC, R más KR, ¿cierto? Más 1 dividido entre SC, y eso es igual a, bueno, B sub C de T sub X menos, dividido entre S, y eso multiplicado, vuelve y juega por E a la menos T sub X por S. Ya vamos a salir de esa álgebra y miren lo siguiente. Y E a la menos T sub X por S es igual a ¿quién? Digamos que por esta vez estoy haciendo los cálculos a mano, pero no necesariamente solo tiene que ser a mano, ya sabemos que existen herramientas que nos facilitan todo. Paso esto para aquí arriba, entonces me va a quedar C, la S se me cancela, por B sub C de T sub X menos, y el denominador me va a quedar S, C, R más K por R, más 1, y eso multiplicado por E a la menos T sub X por S. De aquí vamos a sacar dos conclusiones. Y son las siguientes. Entonces miren que, claro, hacer estas operaciones con el exponencial puede ser un poquito tedioso, pero es que miren lo siguiente. Uno puede decir esto. Ah, no, pues miren, el exponencial se puede factorizar a ambos lados. Sí, sí, no está mal hacerlo, no está mal hacerlo. Pero entonces usted puede decir lo siguiente. Mire que lo azul es igual a azul, lo verde igual a lo verde. Tiene todo ese. Entonces quiere decir que si usted quiere sacar transformada inversa, se la puede sacar al azul. Si usted utiliza táctica de transformada inversa. Usted mire que eso de acá, C por B sub C, de T sub X menos es un número, ¿sí? Eso que está aquí, incluso va a cambiar de color. Eso que está aquí arriba en naranja es un número. Al final de la cuenta es un número. Y acá abajo, pues tengo un denominador. Un denominador. Es más, el denominador inclusive, yo lo puedo llevar. O sea, el denominador inclusive yo lo puedo ver así. S más 1 dividido entre C por R más, bueno, aquí creo que me equivoqué, aquí hay era un K, no un R, coloco B más K por R. Obviamente esto no es como quien dice se hizo lo pasé así de chévere, no. Básicamente lo que estoy haciendo, o sea, esto en el punto de vista del denominador. Claramente, ¿qué estoy haciendo? Estoy dejando la S sola. ¿Cómo hago la S sola? Pillo entre ese término para que quede acá, pero también el numerador lo tengo que hacer. En el numerador también lo tengo que hacer. O sea, lo que haga el denominador se lo hago al numerador, ¿sí? Lo que haga el denominador se lo hago al numerador, ¿sí? Pero entonces, mire que sería C, lo de naranja es un número. El C multiplicado por R más K por R es otro número, es otro número, es otro número. Entonces, digamos que de a grosso modo yo puedo ver eso. Yo puedo ver eso como I E a la menos S de XS igual a quién? Un número, voy a poner una letra ahí, A. A es la división entre lo naranja con esto azul, un número. S, y entre S, más 1 entre todo ese término. Entre C por R más KR. Yo lo puedo haber dejado así, ni no está mal, sino que ahorita voy a dejar varias aclaraciones. Y no está mal, no está mal. Solo tú puedo haber dejado. ¿A qué quiero llegar yo con esto? Miren que miren esto, usted dice, bueno, lo que está en verde igual a lo que está en verde y lo morado igual a lo que está aquí de diferentes colores, ¿no? Como lo morado para dejar la misma filosofía, ¿sí? Lo morado lo que está en morado. Y miren que en teoría si usted
uno dice, no, pues aquí yo puedo despejar o sea, lo puedo factorizar y le saco la transformada inversa a esto y usted dice, oiga, pero es que la transformada inversa, digamos que en este ejemplo en particular funciona bien. Dice, no, pues si yo conozco algo que es 1 sobre S más alfa, la inversa automáticamente, si la inversa automáticamente uno ya la conoce de memoria, que eso es, bueno, voy a colocar aquí una A inclusive, sería A a la menos alfa T. Básicamente lo mismo que está sucediendo acá. Es lo mismo que está sucediendo acá. Usted ve, en teoría, mentalmente hizo como, usted puede hacerlo así. Usted mire que, básicamente, oiga, A sobre S más algo, A sobre S más algo, A sobre S más algo. Este A sobre S más algo es el exponencial. Y este exponencial en compañía, ¿qué le está diciendo usted? ¿Qué le está diciendo usted ese exponencial en compañía? Ah, bueno, la base sigue siendo la misma, el IL de t. Pero este exponencial está diciendo que no hay ILT, sino ILT no es eso. Y e a la menos alfa, entonces digamos que alfa sería todo, digamos alfa sería todo esto, alfa sería todo esto, y usted no va a colocar t, ¿por qué? Porque este exponencial está recordando que hay que desplazar, t menos eso x, t menos eso x. Entonces por eso yo les decía que al final de cuentas el exponencial, cuando usted se devuelve le está recordando eso, ¿no? Cuando usted se devuelve le está recordando eso. Si no usted no coloca el exponencial, pues digamos que usted coloca el ILT y luego desplaza. ILT y luego desplaza. Pero entonces miren que al final de cuentas, como que dice, cuando usted se devuelve al dominio del tiempo, el exponencial no es que haga gran cosa al punto de vista, uy, ¿será que con el exponencial es más difícil? No, mire, el exponencial mire que al final se acomoda solito y se acomoda de tal manera para recordarle, oiga, cuando se vuelve el tiempo, tiene que desplazar. E inclusive, cuando usted utilice MATLAB o Symbolab o Wolfram, usted escribe esto tal cual, así tal cual, A e al S más esto con el exponencial, el mismo programa se lo desplaza ahorita. Es decir, que ya las herramientas computacionales, si usted le mete ese Euler, ya entienden que hay que desplazar. Usted hace esto en un solucionador, en algo que saque transformada inversa. ¿Será que si yo utilizo Wolfram, si yo utilizo MATLAB, ahorita hacemos el ejemplo, ¿será que si yo coloco esto, él me lo va a entender? Él sí me va a entender que eso tiene que desplazar en el tiempo. Sí, claramente cuando se vaya a ver la función del tiempo, oiga, sí me lo desplazó. Ahorita vamos a mirar el ejemplo. Segundo, yo calculé y, bueno, preguntas al momento. Ustedes miren lo siguiente. Uno, el denominador le está diciendo usted cositas. Le está diciendo usted cositas. Este denominador, como el circuito es de primer orden, ya le dijimos el porqué, porque soy un elemento mencionado, nosotros sabemos que la natural, quiere decir que la natural tiene esta forma. El problema no nos dice. Pero si usted ve esa función natural en el dominio S, quiere decir que es de la forma a e a la S más 1 sobre tau. Entonces quiere decir que la función en el dominio S que yo ya he calculado tiene que aparecer un S más algo. Sí o sí tiene que aparecer un S más algo si hay un transitorio, que es la natural. Entonces, aquí digamos que, si lo ve así o lo ve así es lo mismo, porque en teoría tiene un polinomio de orden 1, ¿no? O lo puede ver así, o un S más algo, un S más algo. Y tenía que aparecer un S más algo porque es primer orden. Y si el S más algo está multiplicado por alguien más, que en ese no es el caso, pues el alguien más le está diciendo que hay forzado. Eso es todo. En este caso, solo está el S más algo. El denominador, porque usted puede tener algo como A1, 1 sobre S más 1 y S. El S más 1 es natural y S que le está diciendo, esta S le está diciendo que hay forzada de forma continua. Entonces, es decir que los compañeros, o sea, tiene que aparecer el denominador, la natural. ¿Y cuál es la forma? El mismo denominador que usted ve acá, el S más algo, así tal cual. O así, un polinomio de 1, cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Pero ahorita se van a dar cuenta que esta normalizada, si dejarlo así, tiene una ventaja. No es un capricho como tal, eso va a tener una ventaja. Y si el S más algo tiene compañeros, no se preocupe, los compañeros le están diciendo, eso si está multiplicado por otras cosas, quiere decir que hay forzada. Y esa forzada tiene que ser tal, ejemplo, si en t mayor que 0, sí, por ejemplo, si en t mayor, perdón, si en t mayor que sobre x había una fuente de continua, o sea, una fuente de 3 volts, usted sabe que es 3 sobre s. Si la fuente hubiera sido sinusoidal, no sé, coseno de 2t, entonces tiene que ser s sobre s cuadrado más 4. Entonces, bueno, el s cuadrado más 4, ahora sí. Corrijamos un poquito la calibración. Quiere decir que, por ejemplo, usted va a ver 1 sobre tau, y si la fuente es de continua, eso es el denominador, ¿no? Eso es el denominador. Al lado del S más 1 sobre el S más algo tiene que aparecer el mismo denominador de la fuente de continua si la fuente hubiera sido continua en mayor que 0, si existiera forzada. O si la fuente es de
sinusoidal, usted tiene que ver el mismo denominador, es decir, el S más 4. El S más 4. Entonces quiere decir que estos denominadores no son cualquier denominador, o sea, los compañeros no son cualquier compañero. ¿Cuáles son los compañeros? Los mismos denominadores. ¿Que tienen un número? No, no importa, son los denominadores. Usted tiene que ver el mismo denominador de la fuente. Y ese denominador de la fuente le está diciendo, el S más algo es la natural, tiene que haber porque es un transitor. Y el S más algo, los compañeros de S más algo es la forma de la forzada. Ah, ese de cuadrado más 4 me está diciendo que la forzada va a ser sinusoidal. Si hubiera sido una vez, sabe que la forzada va a ser continua. Y aunque hay que tener claro que no siempre hay que hay un transitorio, no quiere decir que hay un reino transitorio. Eso puede ocurrir si, por ejemplo, gracias a la fuente dependiente, de pronto sea un caso tal de que la fuente dependiente haga que eso sea, que el exponencial se vuelva positivo, no sea transitorio, pero es otro caso particular. Listo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto que está acá, el 1 sobre C por R más KR, según esto, es el 1 sobre tau. Y el 1 sobre, y si usted mira la forma T menos tau, y aquí yo lo llamo, y miren que aquí yo lo llamé alfa, entonces lo mismo que decir que el mismo alfa. Es decir, que palabra más, palabra menos, si usted mira la forma natural, que está desplazado, no importa, miren, el alfa, el alfa que, el número que aparece aquí en la exponencial, el número que aparece aquí en la exponencial que yo llamé alfa es el mismo 1 sobre tau. Y el 1 sobre tau es esto, entonces palabra más, palabra menos, podemos decir que 37 es igual a 1 sobre C por R más K sobre R. Podemos decir que 37, perdón, 1 sobre 37, 1 sobre 37 porque miren que es el tau es el inverso de el 1 sobre tau, ¿no? El 1 sobre tau, perdón, el 1 sobre tau es ese, ¿sí? El 1 sobre tau. Y el 1 sobre tau, ese, no, sí, sí era 37, creo que sí estaba mal, creo que sí estaba bien, sí era 37. ¿Listo? Sí, porque esto es alfa, el alfa, ¿sí? Es lo mismo, sí, sí es 37, es 1 sobre tau. Sí. 37 es igual a esto. Entonces, esta expresión de acá es igual a 37 y de esta expresión yo conozco el valor de C y yo conozco el valor de R, entonces despejo el valor de acá. Pero alguien también puede haber dicho, oiga, pero eso lo sacó de la corriente y me dieron P de sub C. ¿Por qué hace eso? O sea, la expresión es la... Usted lo dejó de la corriente, esa función, pero usted no está calculando la corriente, está calculando el conector. Entonces es aquí donde viene lo siguiente. Todas las señales que usted calcula aquí, aquí lo hice con la corriente, muy seguramente cuando usted calcule la tensión del condensador, usted va a ver exactamente el mismo denominador. ¿Qué va a cambiar el denominador? ¿Pero el numerador usted le importa? No, eso es lo que le importa es el denominador. Si yo hago el cálculo con B sub C, vamos a ver el mismo denominador. ¿Por qué? Porque todas las señales de acá, así usted lo ha hecho con B sub Y, usted había hecho B sub Y, todos van a tener la misma función natural. Tiene sentido que no es que B sub C, es que B sub C tiene un transitorio de 5 segundos y la corriente de 2 segundos, o sea, como si dos respuestas naturales del mismo circuito, eso no tiene sentido. Todas las señales van a tener la misma forma natural. ¿Qué van a cambiar? Las constantes. Las cosas se cambian, pero no tiene, o sea, usted no crea que porque lo hice con la corriente de una me salté a esto, oiga, y no calculó de sucede, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo hice con el sucede? Porque si hago el cálculo de sucede, voy a llegar al mismo denominador, y la conclusión está en el denominador. La conclusión está en el denominador. ¿Por qué? Porque el denominador le está diciendo esta es la forma natural, y el denominador está en función de los elementos del circuito. Entonces, hallar de sucede sería un cálculo en teoría redundante, un numerador diferente, pero lo que me importa es el denominador, porque es que a partir del denominador estoy sacando los cálculos. Ahora, ¿qué procedemos ahora a hacer? Pues, vuelvo y juega, ¿no? Esto lo voy a borrar ya porque digamos que me queda sin espacio. Y voy a continuar en esta zona. Entonces, pues, el problema es calcular K. ¿Cuánto vale K para que la función del dominio del tiempo haga, para que la función natural haga esto? Entonces, de aquí sale. Entonces, 37 es igual a 1, el valor de C, sí, el valor de C es de 0,3 por 10 a la menos 3, que son los 1000, multiplicado por, bueno, digamos que aquí podemos tener por R, se factoriza la R que tiene un valor de 9.5, factor de K
más 1. Entonces de aquí podemos despejar K. De aquí podemos despejar K. ¿Cuánto valdría el valor de K? Entonces, la respuesta al problema, K es este número. Conclusiones. Oiga, ¿usted por qué saltó a T mayor que 0 y el T menor que 0? ¿Qué pasó? El T menor que 0, bueno, pues mira, el T menor de T sub X, no, el T menor de T sub X me permitía hallar el valor de B sub C de T sub X menos. El único que me da. El T menor, digamos que en el tiempo menor a T sub X, yo hubiera calculado el B sub C de T sub X menos. Lo hubiera podido calcular. Es decir, calculo la expresión del dominio del tiempo de sub C de T y esa función solo me vale hasta T sub X, y de ahí obtenía el B sub C de T sub X menos, porque, como quien dice, el T mayor que 0, me está preguntando, el T mayor que 0, no, si usted lo mira al detalle, el T mayor que 0 le va a decir, oiga, ¿qué pasa conmigo? Con eso le va a preguntar en el modelo, o con eso el inductor, oiga, ¿qué está pasando conmigo antes del evento? Necesito que me calcule un momentico, si necesito que me pregunte, necesito saber esto. Decir que usted, y eso va a depender del problema, ¿no? O sea, como quien dice, el conducto regular era primero T menor que 0, luego T mayor que 0. Perdón, T mayor a T sub X, ¿sí? ¿Y por qué? Porque es que mire que el modelo de Laplace le está obligando a usted a saber, oiga, ¿qué pasó conmigo justo antes de que ocurriera el evento? Y ahí completa el modelo. Pero ¿por qué aquí no lo tuve en cuenta? Porque aquí no lo tuve en cuenta. Porque miren que la pregunta, si usted, aquí hicimos un análisis un poquito profundo y ese análisis nos dijo lo siguiente. A mí me están preguntando, es que para t mayor que 0 me den esta función. Y me están preguntando el valor de k de tal manera que haga esto, ¿sí? Y si nosotros nos dimos cuenta de lo siguiente. El k es básicamente un valor del circuito. Y este exponencial, según lo que hicimos acá, este exponencial lo vamos a reflejar en el denominador. El denominador de la función que usted está calculando en el dominio S, el denominador va a quedar en función de los elementos del circuito, condensadores, resistencia, inductores y constantes de fuentes dependientes. Y constante de las fuentes dependientes. El numerador, usted va a encontrar que siempre va a haber otra constante y las condiciones iniciales, ¿sí? Entonces, digamos que las condiciones iniciales, o estos B sub C, B sub X menos, lo que le va a ayudar aquí a descifrar, esta constante A, el numerador. ¿Cuánto vale el numerador? Entonces, digamos que como nuestro problema no es el numerador, sino nuestro problema está en el denominador, entonces, al haber calculado el B sub C, B sub X menos, pues hubiera sido un cálculo que nunca me hubiera aportado nada del problema. Pero para eso, primero usted tiene que leer muy bien el problema y hacer cuenta, oiga, ojo con la pregunta, o sea, si usted no hubiera leído bien la pregunta, usted se hubiera puesto allá el B sub C de T sub X menos, y, y luego se dio cuenta, oiga, ¿para qué lo usé? Nunca lo usé para nada. Porque el chiste está aquí en el denominador, porque el denominador me está botando la forma, la natural. Y lo que me están preguntando está en función como la natural. Sí, este es el compañero de su S. Sí, pero entonces digamos que el B sub S hace parte de las constantes, ¿sí? Hace parte de las constantes, y o sea, el B sub S, el valor de B sub S va a depender de las condiciones, básicamente, o sea, lo está imponiendo las condiciones, pero como mi problema no es es diferente que hubieran preguntado, no, que cuánto vale la tensión del condensador en un tiempo, por ejemplo, que T sub X sea un segundo, de que cuánto vale la función del condensador en un tiempo igual a 2 segundos, bueno, yo necesito saber. Si me iban preguntando cuánto vale la tensión del condensador en 2 segundos, yo sí tengo que conocer la función completa. Ahí sí necesito saber cuánto vale K. Pues, perdón, cuánto vale A, cuánto vale esto. O sea, yo no lo puedo dar así, yo ya debería saber, no, esto me dio tanto, era menos 30. T menos T sub X y el valor de T sub X como tal. Ahí sí la pregunta me obligaría a conocer esto. ¿Por qué? Porque necesito la función completica, saber todo, saber quién es D sub S o la constante aquí, saber quién es T sub X. Es diferente la pregunta. Ahí sí estoy obligado sí o sí a haber hecho este cálculo, pero la pregunta no es esa. La pregunta es, básicamente, quiero una fórmula natural en T mayor que T sub X, entonces la natural, la definición, es el circuito. Es el circuito que usted estudia. ¿Qué quiere decir el circuito? Los elementos del circuito. Esta fuente no es un elemento original del circuito, apareció por la condición de la plaza. Básicamente, ¿qué lo define natural? Son los elementos originales del circuito del dominio del tiempo, por decirlo así. Eso del dominio es un agregado, pero no va a participar acá, ¿sí? Miren que en el denominador no va a participar, ¿sí? Entonces, como que si usted lee la pregunta, usted una vez dice, pues, el T menor a T sub X calcula una condición, eso no la voy a necesitar porque da para el numerador, lo que necesito es el denominador. Entonces, yo salto para acá y continúo, de una vez. Que yo hice B sub C, hice I, la corriente, no importa, no es que todas las señales van a tener la misma natural, el mismo denominador.
que cambian las constantes, entonces sigue siendo la menor. Entonces, ¿para qué vamos a estar haciendo de suceso y al final vamos a llegar a lo mismo? ¿Ya? Seguramente va a llegar a lo mismo y arriba va a haber unas constantes que ni siquiera me van a importar, ¿sí? Que ni siquiera me van a importar. Y ya quedaría resuelto el problema. La corriente en la resistencia para T mayor que 0 se expresa en el dominio de la frecuencia S de la siguiente forma. Esa expresión que tenemos acá corresponde a la expresión de la corriente. El circuito, digamos, es un RLC de serie. Esa es la corriente para todos de esta corriente, pero en el dominio de S, para T mayores que 0. Entonces nos dice también el problema. Si la tensión en el inductor en T mayor que 0 es de 45, menos 45 volts, ahorita vamos a mirar cómo podemos usar ese dato. Calcule el valor en ohms de la resistencia del circuito. O sea, la pregunta del ejercicio es la resistencia del circuito. Listo, entonces tenemos dos cosas en el problema. Tenemos el dato de la expresión en el dominio de la frecuencia S de la corriente. Voy a escribirlo aquí, acá voy a escribirlo un poquito más grande. Tenemos que IR en el dominio de la frecuencia S es igual a 76 sobre S más 2.10 menos 33 sobre S al cuadrado, perdón, S más 2.10 todo al cuadrado. Esa es la expresión de la corriente en el dominio de la frecuencia S. La T es mayor que 0, obviamente. Y nos están dando un dato sobre la tensión en la bobina. Nos dicen que para T mayor que 0, para T mayor que 0 no, para T igual a 0 más, o sea, justo en el instante de tiempo en el que pasa el tiempo 0, el valor de la tensión, que tiene esta polaridad aquí como la muestran, más menos, esa tensión BL para 0 más es igual a menos 45 volts. Listo. Ahora, con respecto al circuito, ¿qué vemos? En el circuito vemos que el cambio que ocurre en el circuito, aquella cosa que sufre un cambio y por lo cual hay un transitorio, es la fuente. Porque la fuente es una fuente que tiene una función que es K por U de menos T. K por U de menos T, básicamente una fuente que antes de tiempo 0 vale K, ¿sí? Y para tiempo 0 la fuente se apaga. Eso significa que el ejercicio, el problema, tiene el cambio en tiempo 0. El tiempo 0 es donde ocurre un cambio en el problema y donde va a haber un transitorio. Tendríamos, digamos, la fuente, digamos, de entrada. ¿Listo? Entonces, el problema nos pide calcular la R. ¿Qué vamos a hacer? Como nosotros tenemos la expresión de la corriente para T mayor que 0, pues sería bueno analizar el circuito en ese momento. Recuerden que todos los problemas de transformada de Laplace se resuelven igual. Todos tienen la misma metodología, que es encontrar en cuál instante de tiempo ocurre un cambio. En este caso ocurre en T igual a 0. Y analizar las condiciones iniciales para antes de ese cambio. Y la segunda parte del problema es analizarlo en el dominio de la frecuencia S a partir de ese cambio y luego aplicar la transformada inversa de Laplace para pasar la expresión al tiempo. En este caso, eso es un problema diferente porque ya nos están dando esta función. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es de pronto analizar el circuito para T mayor que 0, a ver esa función qué información nos puede dar. Entonces, ¿cómo se ve el circuito en el dominio de la frecuencia S para T mayor que 0?
se ve de la siguiente manera. La fuente no va a estar porque es un U de menos T. O sea que esa fuente no va a estar a partir de T igual a 0. Vamos a tener una resistencia R. Luego viene la bobina. Entonces en la bobina vamos a reemplazarlo por su modelo en el dominio de la frecuencia S, que el modelo tiene dos elementos, la bobina y la fuente. Si yo analizo en este sentido de corriente, pues entonces la fuente tiene que tener el negativo a la izquierda y el positivo a la derecha. ¿Por qué? Porque el modelo es así, porque el modelo hay que poner la fuente haciendo que en el sentido de corriente que estamos analizando la condición inicial de la bobina, esa corriente entre por el medio. Y esa fuente va a valer L por la condición inicial de la bobina. Nosotros tenemos, ojo que lo que nos dieron aquí fue la tensión en la bobina. Y la tensión en la bobina no es lo que aparece acá. Esto es la corriente. O sea que la corriente aún no la conocemos, pero bueno, hemos expresado, estamos haciendo el dibujito del circuito. Luego viene el capacitor. El capacitor tiene dos elementos en su modelo de la frecuencia S, un capacitor de 1 sobre C por S, y luego una fuente, que en este caso pondríamos con el positivo hacia arriba, ¿sí? Si la condición inicial la hallamos así, que no la tenemos, pero bueno. Y ahí tendríamos, bueno, y esta fuente es de valor B0 menos sobre S. Entonces ahí tendríamos el circuito. ¿Listo? Como lo que nosotros tenemos es la corriente por la resistencia, pero todos los elementos están en serie, pues es básicamente la corriente del circuito, ¿no? Está la misma IR que están llamando acá arriba. Vamos a ponerle aquí en la misma tipografía IR. Entonces vamos a hacer la malla acá para ver cómo es esa expresión. Obviamente cuando yo haga aquí la malla, en la parte de abajo voy a tener puras letras, pero por lo menos voy viendo en qué se parece la respuesta que tengo abajo a lo que me tiene que dar para ver si de allí puedo encontrar el valor que me interesa. Entonces si yo hago esta malla acá, me quedaría de la siguiente manera. Quedaría IR por R, luego más SL por IR. Voy aquí en mi malla. Ahora me encuentro con una fuente de valor menos L por I de 0 menos. Continúo con mi malla y ahora me encuentro con un capacitor de valor 1 sobre C por S. Y luego continúo con mi malla y me encuentro con una fuente de tensión. Estoy entrando por el terminal positivo. Entonces B de 0 sobre S igual a 0. Ahí completaría mi malla. Lo que voy a hacer es despejar la corriente. Si despejo esta corriente, me quedaría, aquí hay unos términos independientes, las dos fuentes son términos independientes, entonces pasaría al otro lado a sumar, entonces me quedaría L por I de 0 menos B de 0 menos sobre S, o que esta, y para hacer claridad, para que nadie se vaya a confundir, pues esta corriente de acá se refiere a la corriente de la bobina, aunque como están en serie los tres elementos, pues es la corriente de todo, ¿no? Pero bueno, ahí pasa esa claridad. Y esta tensión es la tensión del capacitor. Entonces, solamente para tener claridad. Y lo que está multiplicando ahí por R, ahí R, perdón, sería, aquí tenemos R, SL, y 1 sobre S por S. Entonces voy a organizarlo, quedaría S por L más R más 1 sobre C por S. Listo. Esto que está acá es la expresión de la corriente y aún está muy diferente a lo que tengo acá arriba. O sea, esto de aquí se supone que si yo matemáticamente lo trabajo, debería llegar a esta expresión que está acá.
¿O todavía sigue estando muy diferente? Entonces, lo que voy a hacer para tratar de hacer que se parezcan esas dos expresiones es, lo primero que voy a hacer es multiplicar por S arriba y abajo, pues para que esto de aquí no quede ahí dividiendo, porque pues eso no aparece ahí arriba, arriba no hay nada dividiendo una fracción sobre eso, entonces eso me va a ayudar a simplificar. Entonces, si yo multiplico por S arriba y abajo, me quedaría de la siguiente manera: S, L y E0 menos B del capacitor en 0 menos sobre S al cuadrado por L más RS más 1 sobre S. ¿Hay alguien como que está a punto de hablar o es un micrófono abierto sin culpa? No sé. Escucho siempre a alguien ahí como a punto de decir algo. No. Bueno, listo. Fíjense que la expresión a la que estoy llegando es una expresión que en la parte de abajo tiene como un polinomio de segundo orden. O sea, aquí, de hecho, para hacerlo todavía más claro y sencillo de entender, yo lo que haría sería dividir en L para que me quede el S cuadrado solo. Vamos a hacerlo de una vez. Si yo divido en L, ¿qué me va a dar? Me va a dar, este L de acá se va. Este L se va. Esto me quedaría dividido en L. Esta L de acá se va. Esto me quedaría dividido en L. Y aquí me quedaría 1 sobre L0. Entonces, lo que quiero mostrarles es que esta parte de abajo es un polinomio cuadrado. Aquí estoy obteniendo S cuadrado más algo por S más algo. Y ahora quiero que miremos la expresión en el dominio de la frecuencia S que estamos obteniendo acá. Miren que esta expresión tiene acá un S más 2.10 y aquí un S más 2.10 al cuadrado. O sea que si yo quisiera sumar esto para que me quedara como una sola fracción, así como tengo aquí, si yo quisiera sumarlo para que me quedara una sola fracción, lo que tendría que hacer, ¿qué sería? Sería hacer que este de aquí también fuese un S cuadrado para que todo se me sumara en una sola expresión. O sea, voy a sumar eso. Entonces, me quedaría, si yo hago que todo quede una sola fracción, me quedaría S más 2.10 al cuadrado. Y para lograr eso, este primer término de acá, pues lo que tendría que hacer sería multiplicar un S más 2.10 para que me quede cuadrado y aquí arriba un S más 2.10. Si alguien tiene alguna pregunta o no entiende lo que estoy haciendo, me avisa, por favor. Entonces aquí arriba me quedaría 76 por S más 10 menos 33. ¿Listo? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice esto? Porque esto que estoy obteniendo acá, que es una sola fracción, empieza a parecerse muchísimo más a lo que tengo acá. Y para que esas dos cosas sean iguales, pues la parte del denominador, pues deben ser equivalentes. ¿Qué significa eso? Que S más 2.10 al cuadrado deberá ser igual a S más R sobre L cuadrado más 1 sobre LC. ¿Y cómo hacemos para igualar esas dos cosas? ¿Qué se tiene que cumplir para que esto se iguale? Pues fíjense que aquí es como si tuviera yo como ese propiedad de la factorización, ¿no? Que es A más B al cuadrado. ¿Sí? Entonces,
esto de acá sería lo mismo si yo desarrollo esto a tener S cuadrado más 2 por 2.10 S más 2.10 al cuadrado es igual a S cuadrado más R sobre LS más 1 sobre LS. Es muy importante dejar el S cuadrado solo para que se pudiera igualar, porque si aquí, por ejemplo, este S cuadrado estaba multiplicado por un número o por alguna letra, pues no sería equivalente, porque aquí este está solo y este debería estar solo. Entonces, ¿a qué estamos llegando aquí a esta expresión? Por ejemplo, a que esto que está acá multiplicando la S, pues tiene que ser igual a S. Entonces ya tenemos una primera expresión muy importante, que es que R sobre L es igual a 2 multiplicado por 2,10. El problema, recuerden, que se trata de encontrar cuánto es R. Aún no tenemos la L, el problema no me da, no, pero ya tenemos la R, ya tenemos al menos una expresión que es importante porque entonces está saliendo de haber igualado la expresión en el dominio de la frecuencia S a lo que da nuestro análisis a partir de t mayor que 0. ¿Alguna pregunta? No hemos terminado el problema. Listo. Ahora vamos a tratar, pues, de encontrar, digamos que si mi problema es hallar R, significa que lo que me queda es hallar L y pasarlo a multiplicar acá. Entonces, el problema también me da una información que aún no hemos usado, vamos a ver cómo la podemos usar, que dice que la tensión para el tiempo 0 más, o sea, un pequeño instante de tiempo después de que ha habido el cambio en el circuito, esa tensión es menos 45 voltios. ¿Sí? Ojo que nosotros a esas alturas ya tenemos muy claro que en las bobinas lo que no puede tener cambios bruscos es la corriente. O sea que en esta bobina I de 0 menos es igual a I de 0 más, porque la corriente no va a cambiar bruscamente de un instante de tiempo a otro, ¿vale? Pero las tensiones sí pueden cambiar bruscamente en las bobinas. O sea que, por ejemplo, la tensión de la bobina en 0 menos no necesariamente va a ser igual a la tensión de la bobina en 0 más. ¿A qué voy con esto? A que este dato que me están dando, como es una tensión en la bobina, pues yo voy a tener que analizarlo es en esa parte del circuito de cosas que ocurrieron después del cambio, porque no se cumple esto. O sea, si me hubieran dado, por ejemplo, la corriente de 0 más, yo sé que, bueno, la corriente un instante después de que ocurre el cambio es igual a un instante antes, y entonces es como si ambas partes, ambas etapas del análisis se conectaran a través de esa variable, ¿no? Porque yo, si lo sé un instante después, pues lo puedo saber un instante antes, pero me están dando una tensión, y la tensión sí puede dar cambios bruscos de corriente, entonces, perdón, ya sí puede dar cambios bruscos del valor que da. Entonces, ¿qué significa eso? Que esta expresión, este número, este valor que me están dando, que corresponde a una tensión en la bobina, que sí puede dar cambios bruscos, voy a tener que analizarlos con la información que yo tenga del circuito después de hecho el cambio. ¿Listo? Y entonces les pregunto, pues, ¿qué tengo yo del circuito después de hecho el cambio? La corriente. Tengo la expresión de la corriente. Aquí la tengo en el dominio de la frecuencia C, pero podría encontrarla en el tiempo. O sea, yo tengo, para recapitular, tengo el valor de la tensión en la bobina para 0 más, que es menos 45 voltios. ¿Vale? Pero también tengo la expresión de la corriente de la bobina para cualquier tiempo a partir de 0. O sea que si yo cojo esta expresión que está en el dominio de la frecuencia S, la paso al tiempo, pues tengo en el instante 0 más la tensión de la bobina y también puedo tener la corriente de la bobina.
¿Y cómo se relaciona la tensión de la bobina y la corriente de la bobina? Pues a través de la expresión de la bobina, que es que la tensión de la bobina es igual a L por la derivada de la corriente en el tiempo. Esto se cumpliría entonces. La tensión de la bobina en el instante de tiempo 0 más es igual a L por la derivada de la corriente en el tiempo 0 más. Entonces, yo esto lo tengo. Esto es menos 45. L no lo conozco, pero la derivada de la corriente evaluada en el tiempo 0 más la puedo conocer. ¿Por qué? Porque yo tengo la expresión de la corriente en el tiempo. ¿Y de dónde la voy a sacar? De coger esa expresión en el dominio de la frecuencia S y pasarla al dominio del tiempo. Entonces voy a apoyarme en Symbolab para encontrar esa expresión. Mientras abro esto, ¿está claro lo que estoy haciendo? Entonces, miren, voy a coger esta expresión que está acá, que me la dio el problema, y es 76 S más 10 menos 33 sobre, abro paréntesis, S más 2.10. Entonces, la corriente en el dominio del tiempo, la expresión de la corriente en el dominio del tiempo para t's mayores que 0 es 76 E a la menos 2.1 T más 567.4 por T a la por E a la menos 2.1 T. ¿Sí, señor? Esto, S más 10, ¿sí debería ser S más 10 o S más 2.10? S más 2.10, tiene toda la razón. Lo escribí mal. Entonces, vamos a arreglar eso porque entonces los números que dieron aquí no son correctos. Ahora sí, gracias. Entonces, 70, me dio, ahora sí, con esa corrección. 76 E a la menos 2.t menos, entonces este número de aquí no estaba bien. Este número de aquí es 33, ahora sí. Es 33 por t por E a la menos 2.1t. Listo, ahora sí me quedo bien. Gracias. Esto es la expresión en el dominio del tiempo. Y entonces aquí lo que yo tengo que poner es la derivada de esa expresión, y evaluarla en tiempo 0 más. Entonces vamos a derivar esto. La derivada de la expresión en el dominio del tiempo de la corriente en la bobina es igual. A ver si nos acordamos de derivar, aunque también podemos usar aquí Symbolab si no quieren, pero esto está muy fácil. Entonces esto sería 76, la derivada del exponencial baja a lo de arriba, sería menos 2.1 por E a la menos 2.1t. Esa sería la derivada del primer término. Y la derivada del segundo término, ojo que aquí tengo dos t, se está multiplicando. El 33 va negativo, sí va negativo. Gracias. Listo. Este término de acá, pues hay que tener cuidado porque tengo t acá y t acá, ¿no? Entonces ahí toca hacer la derivada de una multiplicación. O sea, la derivada del primero por el segundo, ¿sí? Entonces, voy a hacer primero, por ejemplo, la derivada derivando t. O sea, me quedaría. La derivada de t es 1, multiplicado por todo lo demás. O sea, 33 E a la menos 2.1t por la derivada t que es 1. ¿Listo? Ahora lo que voy a derivar es el exponencial. Entonces me quedaría menos 33 por t por la derivada del exponencial que hace que baje el 2.1. Menos 2.1 E a la menos 2.1t.
¿Sí estamos de acuerdo y me quedó bien? Ustedes son los que saben derivar más que yo. Si no, estamos dudosos, pues tenemos aquí esta herramienta poderosa. Entonces, a ver, metámonos esto acá. Por exponencial. Menos 2.1. Aquí toca meter x, ¿no? Porque estamos derivando en x. Menos 33 x otra vez eso. Sí, creo que el exponencial se pone así. A ver si lo lee bien. No, pero este segundo no lo leyó. Sí, aquí lo que hace es que ya me sumó el 76 y el menos 33. Acá. Sí. Listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que ya tenemos esa expresión, pero aquí nos interesa esa expresión evaluada en tiempo cero más. En tiempo cero. El más, recuerden que lo que me representa es que estamos hablando de que es un muy pequeño instante después del cero. Numéricamente es cero. El más, lo que nos aclara es que es ese cero que va después de que ocurrió el cambio. ¿Listo? Y por eso nos ubica en el momento del análisis en el que ya ha ocurrido el cambio, y por eso es un cero que nos ubica cuando el interruptor, la fuente en este problema ya se apagó. Entonces, si yo evalúo esto en tiempo cero, entonces, si yo cojo esto y lo voy a evaluar en tiempo cero, más, entonces esto me daría lo siguiente. Esto de acá, bueno, el E a la 0 es 1, ¿no? Entonces me quedaría 76 por menos 2.1 y por un 1, menos 33 por un 1. Y esta parte de acá se me va porque hay un t acá. Entonces este t es un 0. Quedaría esto. ¿Quién me colabora ahí con una calculadora para que me digan cuánto me da esta operación? Y me dice que Menos 192.6. Sí, menos 192. Que aquí lo que hice fue cogí la fórmula, la grafiqué y estaba viendo que el cruce en cero es menos 192.6. O sea que lo que usted me está diciendo está bien. Listo. Entonces, ese número lo voy a poner acá. Porque en el instante cero, la derivada evaluada en ese valor me da esto. Aquí tenemos menos 192.6. Entonces, aquí despejamos L. ¿Cuánto da L? Por favor, es pasar aquí a dividir. 0.2336. Henry. 0.23, dejémosle 0.23, bueno, 2336, más precisión. Y me pone muy feliz encontrar esta L, porque con esa L ya puedo irme a la expresión que tenía antes y encontrar la R del problema. Aquí hicimos todo esto de encontrar la L porque teníamos esta expresión que había salido de comparar las funciones. Y entonces, de aquí, vamos a la solución de nuestro problema. Y entonces la R del problema es 2 por 2.10 sobre esa L que usted me acaba de dictar. ¿Y cuánto nos da entonces el problema? 0.23. Es por, ¿no? Es por, sí. 0.2336. 0.2336. ¿Cuánto da? 0.981. Listo. Entonces ahí encontramos la R. ¿Alguna pregunta? ¿Cuánto era? ¿0. qué? 98. 98. Listo. Pregunta sobre el procedimiento. Profe, digamos, uno siempre puede plantear como eso de que
los numeradores deben ser iguales, o sea, en caso de que me den así dos funciones en el dominio de S. Sí, lo que es muy importante es que haya coherencia en los coeficientes. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, yo aquí, en este momento, decidí multiplicar por S para que no me quedara esta S acá abajo, pero además dividir en L para que nada acompañara a la S cuadrado. ¿Sí? Si yo hubiera dejado la L aquí, no hubiera podido comparar los dos coeficientes, porque las dos expresiones, porque los coeficientes no correspondían, ¿sí? O sea, digamos que un error que alguien puede cometer es dejar la L acá y llevar la L aquí y decir, entonces la L es 1. Eso no es cierto, ¿sí? Es importante que al S cuadrado quede solo para poder comparar los otros coeficientes. Entonces, la respuesta a su pregunta es sí. Sí, y en caso, digamos, que no preguntar, que necesitáramos como algún término del numerador, también podríamos igualar luego de haber hecho eso los numeradores. Sí, siempre y cuando el de abajo se pueda comparar como lo hicimos. O sea, digamos que aquí como lo llevamos nosotros, esto es comparable. Entonces, de hecho, yo podría decir, comparar las partes de arriba. O sea, 76 por S más 10 menos 33. De hecho, esto lo puedo desarrollar, ¿no? 76S más 760 menos 33. Y lo podría comparar con esto de acá arriba. Entonces esto sería igual a... Fíjense que aquí i de 0 menos es un número, ¿no? Entonces, i de 0 menos por s menos bs de 0 menos sobre l. Entonces, aquí yo ya puedo despejar el i de 0 menos, de hecho. Tengo acá. Y este señor de aquí, que es un número, una operación, también lo podría comparar con esto, que es un número. Entonces, sí, sí se puede hacer. O sea que en caso de haber conocido la tensión del capacitor, podríamos por ahí también haber despejado L. Sí, correcto. Digamos que, sí, o sea, aquí en este caso pues me dan el de la tensión, entonces yo me fui por ese camino, porque además pues la tensión de la bobina no aparecía acá arriba, ¿no? Entonces no podía encontrarla por acá. Pero si me hubieran dado la del capacitor, lo hubiera podido hacer ahí. Aquí la última claridad es que, digamos que hice todo esto, pues porque, como les decía, a mí me dieron la tensión en la bobina para tiempo cero más, o sea, para luego de que la fuente se apagó. Y pues como fui muy insistente, la tensión en la bobina después de que se apaga la fuente no necesariamente es igual a lo que venía antes, porque la tensión en la bobina puede cambiar bruscamente. Por eso, como yo conocía el cero más, me fui a analizar el circuito para luego del cambio. ¿Sí? Y nunca analicé, de hecho, fíjense que en este problema yo les dije que este es el procedimiento que siempre hacemos, pero realmente nunca nos paramos aquí en las condiciones iniciales porque no me sirve de nada tener la tensión en la bobina para cero menos si el dato que me dieron eran cero más. O sea, no me sirve porque pueden ser muy diferentes. Entonces, nunca me paré a ese lado, sino que me paré después de que el interruptor o pues que la fuente se apagara y allí fue donde lo analicé. Entre otras cosas porque además, como me habían dado la expresión de la corriente, yo la podía pasar al tiempo y tengo cualquier valor. O sea, esto de acá es tener cualquier valor de la corriente a partir de que la fuente se apaga. Yo no necesitaba en cero más, lo evalué, pero ya tenía cualquier valor de corriente. Entonces, como esto siempre se tiene que cumplir, obviamente, esto siempre tiene que cumplir, pues lo evalué ahí, lo reemplacé y ahí encontré la L. ¿Alguna pregunta final? No, todo claro. Diego, ¿está por ahí?